te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al programa institucional de entrevistas del canal CNC. Vamos a empezar en lo que resta del mes, pues una serie de entrevistas a candidatos a la Cámara y al Senado de la República, porque ustedes son los que tienen que conocer y decidir quiénes son los mejores para el departamento y para la región. Hoy he querido invitar, hoy cuando ya falta muy poco para elecciones, he querido invitar a Hernán Roberto Meneses. Él es candidato a la Cámara de Representantes por Coalición Colombia, es decir, por el Partido Verde, el Polo Democrático y el grupo político de Sergio Fajardo. Hernán Roberto pues ha venido hace mucho tiempo manejando tres temas específicos, que son el Batallón San Mateo, la integración regional de transporte y la ciudad-región eje cafetero. Él considera que estos tres temas son muy importantes y que inclusive ni siquiera podría ser un representante solamente de Risaralda, sino que le convendría a toda la región del eje cafetero. Ingeniero Meneses, pues aquí lo tengo ya cuando falta muy poco para elecciones, creo que usted ya es mi último entrevistado, y quisiera saber por qué le dio por ahí un ingeniero que no tiene nada que ver como en política, que simplemente es como un ciudadano que está hablando todo el tiempo de temas importantes, pero que no está metido como en política. Muy buenos días. Muy buenas noches, muy buenas tardes, Ángela. Gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con ustedes. Y yo diría que hay que dejar la legadera. En toda reunión encuentra uno las personas hablando sobre la corrupción, hablando sobre las dificultades para que un país con tantos recursos haya más equidad, que dejemos de ser tan pobres, que dejemos de tener tantos problemas en salud, en educación. ¿Y cómo resolver esos temas? Pues lanzándose al agua y pasar de la legadera a lo propositivo. Hemos tenido sí, porque usted es alegoncito desde siempre. Claro, es alegoncito y criticón, y en fin. Ella decidió más bien poner el pecho como Fajardo, a esa que a sus situación. 43 años decidió que había que pasar a la acción y que criticar no era suficiente. Y entonces con un volante y caminando las calles de Medellín, no llegó en esa primera ocasión, pero en una segunda oportunidad fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia. Y creo que con la inspiración de Mocus, que también pasó de la academia a la política, me trajeron a estas lides y aquí estoy para
ayudarle a Risaralda con los proyectos que tenemos, con lo que hemos trabajado, mostrar que el Congreso de la República sí tiene cosas muy importantes para hacer en beneficio de los risaraldenses y en beneficio de un nuevo gobierno como el de Fajardo, que requiere de un Congreso que le ayude a las transformaciones que necesita Colombia, que no son pocas y son muy profundas, y entonces es necesario un Congreso. O sea, digamos que la primera vuelta presidencial son las elecciones de Congreso, o sea, dotar al señor presidente de un Congreso que le ayude, que le dé profundidad, calado a las reformas estructurales. Ingeniero, ¿pero usted cree que Colombia ya está preparada para que haya un cambio radical en ese sentido y que no sea la maquinaria que mueve, pues que ha movido el país durante tantas décadas, como para que una persona como usted, en fin, solamente de puerta en puerta, sin plata, sin transporte, hay veces con que ni el transporte público puedan llegar al Congreso de la República? ¿Colombia está así de maduro políticamente? Pareciera que sí. O sea, lo vamos a verificar en marzo 11 y en las elecciones de Congreso, pero la llegada de personas como Fajardo a la alcaldía y a la gobernación de Antioquia sin maquinarias, derrotando a las maquinarias tradicionales, o como también ha ocurrido en Bogotá, en el caso de Mocus, y en tantas otras ciudades donde ha habido candidatos independientes que han derrotado las maquinarias. Es muy probable que en esta elección de marzo 11, que ya está tan próxima, la indignación que se recoge y se ve en las encuestas. Hace 10 años la gente creía que la mitad de las personas en Colombia creían que el país iba por buen camino. Hoy solo el 11% de los colombianos creen que Colombia va por buen camino. Hoy el 80% de los colombianos creen que la corrupción es el problema más importante que hay en el país, cuando hace 10 años no lo era. O sea que estamos viviendo una coyuntura en la que pareciera que si esa indignación que se traduce en las encuestas se traduce a votos y dejamos la legadera y pasamos a la votadera, pues probablemente podamos tener un mejor Congreso, como lo merece Colombia, como lo merece Risaralda, y que tengamos un mejor país, porque estamos llenos de recursos, llenos de talentos, pero la politiquería no nos ha dejado avanzar. Cuando se le pregunta a un candidato a cualquier corporación sobre sus propuestas, sobre por qué llegar, pues hay veces arrancan a echar un cuento como si ellos fueran no a legislar, sino como si fueran el Ejecutivo. Entonces uno ve que los candidatos a veces ni siquiera saben cuál será como su misión en el Congreso de la República. Si usted llega, ingeniero Meneses, ¿qué va a hacer allá? Porque es que todos tienen como un programa que uno dice, pero es que esto es como del Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, usted tiene 3 propuestas que son la integración de la región de transporte. ¿Qué es eso? ¿Cómo en el Congreso se puede defender eso? Lo primero que hay que decir, y es muy importante lo que acabas de decir en relación con la función del Congreso, una de las funciones más importantes que tiene el Congreso anualmente es aprobar el presupuesto de la Nación. Luego, los congresistas tienen la responsabilidad de que el gobierno esté dotado de los dineros suficientes para acometer las obras que la ciudadanía reclama. Ahora, ¿cuáles son las obras que la ciudadanía reclama? Las que puede llevar a la Cámara de Representantes a través de sus representantes. O sea, la Cámara representa a Colombia, y en el caso nuestro, los 4 representantes que tiene Risaralda, pues deben llevar propuestas para que en ese presupuesto de la Nación esté correctamente representados los intereses del millón de ciudadanos que formamos a Risaralda. Entonces allí no solamente pues uno puede ir a aprobar a pupitrazo cualquier presupuesto, sino llevar propuestas para que el presupuesto nacional también refleje los intereses de los risaraldenses. Entonces nuestra mayor preocupación será acompañar al presidente, que ojalá sea el presidente Fajardo, como pareciera que va a ocurrir, y dotarlo no solamente de un buen presupuesto, sino también de las leyes y reformas que requiere este país en materias de salud, de educación y tantos otros, en infraestructura. Pero las propuestas, y específicamente las que me acabas de mencionar, la propuesta regional de transporte no es una propuesta nuestra, es una propuesta que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que está en planeación nacional. O sea, se trata de alentar cosas que ya están dentro del gobierno, pero que no se ejecutan porque requiere de que el Congreso de la República y el Ejecutivo, obviamente,
encuentren ese justo medio para que los intereses regionales y los intereses de la nación se junten. Hagámonos esta pregunta, Ángela María. Risaralda cumplió el 1 de febrero 51 años. Si nos dijéramos cuál es la obra que el departamento de Risaralda hizo con la nación en esos 51 años, ¿cómo responderíamos? Si nosotros no hemos hecho en 51 años nada con la nación es porque no le hemos propuesto nada. Hay que llevar propuestas. Y una de esas propuestas que estamos convencidos que es útil, importante para el desarrollo regional, es la integración del transporte. O sea, que nos podamos mover en 30 kilómetros a la redonda, como en una ciudad, como en Madrid, como en Miami, como en cualquier ciudad, como en Londres, como en cualquier ciudad, como en Bogotá, que es una ciudad que tiene más de 30 kilómetros de radio. O sea que aquí en el eje cafetero debemos integrarnos. ¿Y por qué integrarnos? Porque ya no estamos creciendo a las velocidades que crecíamos antes. Es necesario que la gente de Ulloa, de Calarcá, de Marsella estén más cerca de Pereira y que los costos de transporte y los tiempos de viaje sean menores, con el objeto de que los anuncios de este canal se puedan vender más fácil, de que el señor que vende empanadas venda más empanadas, del que tiene una universidad venda más matrículas. O sea que en la medida en que cohesionemos el territorio, hagamos crecer la economía. O sea, el transporte no per se, sino el transporte como un mecanismo de aumentar el mercado interno. Eso en relación con el sistema de transporte. Pero antes que el sistema de transporte, permítame hablar sobre el ordenamiento del territorio. Nosotros tenemos el 53% de Risaralda en parques, o es un parque natural, o es un parque departamental, o es un parque municipal, o es un parque de la sociedad. ¿53%? 53%. ¿Ve usted? Entonces, ¿ven la riqueza? Tenemos una gran riqueza, pero la tenemos tirada como de cualquier manera. Algo así como si en un lote que nosotros compramos en algún condominio, pues sí, hay unas maticas y todo eso forma el 53%, pero si ese 53% no está unido a través de unos jardines y a través de una corriente de agua que les haga ver de una manera más hermosa, pues seguramente eso estará ahí y de cualquier manera, que es lo que hoy tenemos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo que los ríos y las quebradas, todos nuestros ríos y las quebradas, el Otur, el Consota, pero a su vez los tributarios de Otún y Consota, como la Dulcera, Goyá y todas las quebraditas, que son más de 47 solo en Pereira, formen unos corredores biológicos de tal suerte que desde el dosel de la cordillera central, donde están los nevados, hasta el dosel de la cordillera occidental, donde está Tatamá, y a lo largo de los ríos formemos un entramado de corredores biológicos que permitan que los guatines, que permitan que las aves, que permitan... Pero eso qué tan, o sea, eso en este momento qué tan viable es. Eso es muy viable, pues porque las leyes que hoy existen y que están en el Plan Nacional de Desarrollo dicen que hay que conservar los ríos y las quebradas. Es decir, solamente se necesita presupuesto para que eso se haga realidad. Y plantearlo de una manera sistémica. O sea, en el municipio de Santa Rosa deben conservar el río Campo Alegre, en el POT de Pereira hay que conservar el Otún y el Consota, pero no hemos pensado que si, ¿cómo integrar? Que si Santa Rosa y Pereira y Dos Quebradas y Marsella y Belén hacemos lo mismo y recuperamos los ríos, lo que hacemos es formar un conjunto de corredores biológicos que hacen que eso funcione mejor. Ingeniero Meneses, es que nos mató la política. Claro. Colombia tiene todo. Porque lo partimos en pedacitos. No, y porque el interés de fulanito que es conservador y que entonces que el otro que es no sé qué, entonces que él va a trabajar solo porque eso le da votos, como si la naturaleza fuera de un político, como si la fauna fuera de un político o de un movimiento o un grupo. Entonces, digamos que cosas tan sencillas que aparentemente pues son fáciles de que se coordinen, de que se integren y que sería mucho más barato, en fin, no sé, pues se vuelven tan complejas y pasa un año y pasan 2 y no se puede, en fin, ni para qué hablamos de eso. Entonces, cuando hablamos de representación, estamos pensando no solamente en representar a las personas, sino representar a todos los seres vivos que estamos sobre este planeta. O sea, aspiramos a representar a los barranqueros, a las dantas, a los guatines, para que formemos una naturaleza mejor conectada. Y lo voy a decir con esta frase que hemos acuñado: démosle a la naturaleza un mejor hogar, que es como al revés, sería la naturaleza la que nos debiera proveer un buen hogar, pero resulta que estamos
Al contrario, somos nosotros quienes debemos brindarle a la naturaleza un mejor hogar. Esa frase de alguna manera resume lo que estamos proponiendo en materia de ordenamiento del territorio de ese 53% que es Risaralda. Bueno, ingeniero, ¿cómo vamos a hablar de los otros dos, digamos, fuertes que ha venido trabajando y ha venido alegando durante tanto tiempo, que es la ciudad-región como pues del eje cafetero y que es la gran metrópoli Cali-Pereira o Cali-Eje cafetero? Bueno, ¿esa cómo va? Bueno, ¿Esa va bien, ingeniero, no? Eso va, como tú lo dices, las cosas van ahí, pero no identificamos de qué orden y de qué tamaño son las cosas porque la politiquería no nos ha dejado ver adecuadamente el tamaño de las cosas. A ver, pensemos en Cali. Pero hagamos una cosa, como el tema es un poco largo, deme un tiempito, yo voy a mensajes comerciales y vuelvo con usted. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Ahora sí empecemos entonces el tema de Cali Eje Cafetero, ingeniero. Sí, pensemos que alrededor de Cali hay 5 millones de habitantes. Alrededor de Pereira hay 3 millones de habitantes, o sea, uniendo Pereira, Armenia, Manizales, Cartago, La Virginia y todos los municipios que hay a su alrededor hay cerca de 3 millones de habitantes, pero apenas hay 200 kilómetros entre los dos, pero a lo largo de un valle, que es el valle del río Cauca. Entonces 5 más 3 son 8, pero entre los dos está Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, o sea, hay otro millón de habitantes, o sea que si sumamos nos da cerca de 10 millones de habitantes, en números redondos pensemos en 10 millones de habitantes.
El capitalismo se desarrolla donde hay grandes aglomeraciones urbanas, como en la aglomeración Boston, Washington en la mitad de Nueva York, que tiene 740 kilómetros en esa aglomeración. Ahí se ha desarrollado el capitalismo de una muy buena manera, pero también lo ha hecho en San Francisco, San Diego, al otro lado de Estados Unidos, donde también hay 740 kilómetros entre las dos ciudades, pero también lo ha hecho en Londres o en Berlín o en el corredor que va de Madrid a Berlín, que es todo un corredor urbano en el que a menos de 100 kilómetros hay una ciudad importante. En este caso, la gran ciudad a la que le debiéramos apuntar a una ciudad-región es a esos 10 millones de habitantes, porque si uno dice entre la Patagonia y Alaska, ¿cuántos hechos urbanos hay parecidos a este? Y hay 8. ¿8? 8. Dos que ya citamos, San Francisco, San Diego y Nueva York, adicionalmente Chicago, Denver, y luego tendríamos Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago. Y este es el 8º. O sea, si aquí estuviéramos en la asamblea de accionistas o en la junta directiva de una compañía en la India o en la China y estuviéramos decidiendo dónde montar una fábrica de motocicletas o una universidad o cualquier negocio que quisiéramos emprender en América, pues no tenemos que ir a estudiar pues 5 millones de kilómetros cuadrados, porque es muy sencillo. ¿De dónde se instala un negocio? Un negocio se instala donde haya gente y donde haya ingresos. Esas son las dos condiciones básicas. Además, en China se hacen las ciudades a través de las empresas y de la nada, en un año ya hay una ciudad de 500.000 habitantes. Sí, como Pereira, y en 2 años ya es una de 10 gran metrópoli, es una cosa loca. Loca, sí. Pero se hacen a través de por ejemplo, Huawei, la empresa Huawei. Alrededor de Huawei. Eso hizo. Y se desarrolló una ciudad entera alrededor de la empresa, de la fábrica. En este caso, nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar una gran ciudad entre Cali y el eje cafetero, con ciudades intermedias muy importantes. Steve Davis Gleaves, que es un consultor inglés, fue pagado por la Planeación Nacional, que le hace una pregunta elemental. Dígame, señor Steve Davis, ¿qué debiera ser de Colombia en materia de desarrollo urbano? Y le dijo: usted tiene unos sistemas de ciudades, uno alrededor de de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, otro en Bogotá, otro en Medellín, otro alrededor de Cali, eje cafetero. Esos corredores los debe integrar mejor, y para que le funcione debe hacer un tren de alta velocidad entre Cali y Pereira. Eso no es una propuesta de Hernán Roberto Meneses, es una propuesta de Steve Davis Gleaves, que está contenido en un documento que costó miles de millones de pesos y que tiene un sustento elemental, y es que donde hay grandes aglomeraciones urbanas se desarrolla el capitalismo. Y entonces lo que proponen no es que Cali Pereira pues sea la única, sino que todo ese sistema de ciudades que es Colombia a su vez esté integrado. Porque si nos ponemos a mirar, la mayoría de los países de Latinoamérica son monopolares. Chile es Santiago, Perú es Lima, Ecuador es el corredor Quito-Guayaquil, pero ¿cuál es la tercera o la cuarta ciudad de Argentina? No sabemos, o nos da dificultad. En cambio nosotros sí tenemos segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta ciudad. Eso, que es una ventaja, es necesario que la aprovechemos vigorosamente, y eso implica unirnos mejor, y unirnos entre Cali y Pereira con un tren de alta velocidad. Entonces fíjate que cuando tú dices, pero eso es un programa del Ejecutivo, no, eso es un programa de un representante a la Cámara que vaya y le diga: señores Planeación Nacional, esto está en este estudio, camine pues, pongámosle presupuesto, camine pues, andémosle a esto, porque es que así es como dicen los consultores que hay que construir a Colombia, pues hagámoslo. Y a eso es a lo que me propongo representar a los risaraldenses, o sea, que lo que está escrito, lo que está en las leyes, está en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, pero no se ha invertido un centavo. Entonces es necesario que en un gobierno como el de Fajardo estas propuestas tengan... Pero ingeniero, le pregunto, ¿cuál es el perfil de la persona que usted cree que está interesada en votar por Hernán Roberto Meneses? Se lo digo porque mientras que usted está echando este cuento tan interesante, digamos que los políticos de la región, de la zona, que ya conocemos, que tienen nombre propio, están hablando: sí, yo les voy a traer el acueducto, el acueducto al barrio, y les voy a cambiar el asfalto. ¿Qué le puede interesar más a ese ciudadano que le cambien el acueducto para que el chorro de su casa salga más porque se le va el agua? Yo qué sé.
a una propuesta como tan regional. Entonces, usted está en desventaja, por más importantes que puedan ser sus proyectos, está en desventaja con respecto al elector, ¿o me equivoco? Yo creo que estamos en una elección distinta para este marzo 11, Ángela María. Lo dijimos al principio del programa, hay una indignación nacional. En marzo 10 a las 12 de la noche, ninguno de los congresistas que hoy tienen credencial va a tener trabajo. Y en marzo 11 los vamos a reemplazar a todos. O sea que los colombianos, los risaraldenses, tenemos la opción de elegir un mejor Congreso. Podemos reelegir a los que ya están o podemos elegir a un mejor Congreso. Bueno, y aquí tenemos una opción. Luego, el mensaje para los televidentes es, elijamos el poder que cada uno tiene con su voto. Digamos que el partido político que usted representa en Risaralda viene también a través de Claudia Lozano y de Claudia y de Iván Marulanda, Mocus, pero están haciendo básicamente ellas una propuesta de que se les baje el salario a los congresistas. Estamos de acuerdo con eso. ¿Qué piensa de eso? Yo pienso que los congresistas, el Congreso está desacreditado, y está desacreditado porque está desconectado de los ciudadanos, porque a los ciudadanos les indigna que ganen tanto dinero y que hagan tan poco por la ciudadanía y y el país. Yo estoy de acuerdo con esa consulta anticorrupción, y estoy de acuerdo que se les reduzca el salario a los congresistas, y estoy de acuerdo que rindan cuentas, que digan qué es lo que hacen, y que cuando cometan un delito vayan a la cárcel, no a la casa por cárcel. Me parece que la iniciativa de Angélica Lozano y Claudia López, que nosotros la promovimos, que recogimos firmas, pues se ponga en marcha. ¿A quién, digamos, cuál es el grupo político o las personas que están trabajando, digamos, que en todos estos temas aquí? Esa gran coalición, ¿quiénes son? ¿Quiénes los representan a usted? Mejor dicho, quién representa al partido aquí? El Partido Verde tiene un concejal en Pereira, que es la concejala Carolina Giraldo, que ha dado suficientes muestras de interés en temas verdes, en interés en San Mateo, en interés en recuperar la vía activa, en hacer control político, en estar atento a lo que pasa en Aguas y Aguas. O sea, una concejal que ha demostrado que lo verde está primero que todo y que los intereses de la ciudadanía están por encima de cualquier otra circunstancia. Tenemos un concejal en La Virginia, un concejal en Mistrató y un concejal en Santa Rosa de Cabal que ha protagonizado algunos actos como el de oponerse a que Ordóñez pues hablara e interrumpiera las sesiones del Consejo. Y ahora para escoger, ¿por quién se puede votar en esa lista? Obviamente Hernán Roberto Meneses, ¿quién más está? Iván Marulanda al Senado, está Mocus al Senado. Iván, que es de Risaralda. De Risaralda, está Angélica Lozano, bueno, está la lista. ¿Aquí en Risaralda? En Risaralda tenemos a Iván Marulanda, que nos acompaña en la lista y que hacemos pareja, hacemos grupo político. ¿Está? Adriana González, Francisco Javier Mejía Lema y Simón Eladio Palacios Barco, un jubilado del SENA. Bueno, ingeniero, le deseo muchos éxitos. Lo que usted dice es muy importante, que se fortalezca, digamos, que se escojan muchos candidatos de ese partido, de esa coalición, porque en esa medida pues queda fortalecido un presidente. En este caso ustedes están con Sergio Fajardo. Muchísimas gracias a usted por haberme acompañado, y ya el próximo programa pues será ya presentando a los nuevos congresistas, a quienes harán parte del nuevo Congreso de Colombia. Muchísimas gracias por haberme acompañado, y a ustedes los espero el próximo domingo. Feliz día. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña.
Todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.